Buenas con todos que están mirando y bienvenido a ti, Padre Felipe. Gracias, gracias. Es un gusto. Este ya es la segunda entrevista que tenemos y el primer entrevista fue sobre tu conversión y hemos hablado, hemos conocido tía Tulia, Tula. ¿no? Hablaste de ella, una vez entraste en su cuarto y estaba como en éxtasis ella. O saliendo de O saliendo de éxtasis. También hemos hablado de tu nacimiento, eras 6 mesino, te bautizaron a la hora y media por ahí. Y Con un compañero. Con un compañero, tu gemelo. Sí. Y entonces hemos visto un poco esa parte, un momento anticatólico, y después te volviste católico, súper católico. Y bueno, ahora en esta entrevista quisiera yo enfocar y preguntarte sobre tu sacerdocio, sobre tu vocación. Cuéntanos, ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo experimentaste el llamado en tu vida? Y no, si quieres repasar parte de tu conversión para entrar al sacerdocio, perfecto, ¿no? Pero ¿cómo fue tu llamado? Bueno, yo nunca ni se me ocurrió ser sacerdote. Era un tema que yo quería estar. Después que tuve mi conversión, quería ser un hombre católico, papá entregado a Dios como católico y vivir la vida en plenitud como casado. Y conocí una chica que eventualmente me estuve convertido, ¿cómo se llama? Le comprometió para casarme. Y Gloria. Y siempre pensé que esa iba a ser mi vocación. Y contento. Wow. Entonces, ¿nunca pensaste realmente en sacerdocio? No. Wow. No. Quería ser un católico muy entregado a Dios, sí. Hasta había hablado con ella de repente hasta misionero católico. Entonces, yo le pedí la mano, me dijo que sí. Felices, fue algo muy romántico. Fue durante la época de, me acuerdo, Acción de Gracias en Estados Unidos, Thanksgiving. Y pensé que, bueno, ese era el camino. Era una relación pura, era una relación de Dios. Dios me dio, creo que vivir la pureza en esa relación me preparó para la castidad y el celibato. ¿Cómo te puedo decir? Especialmente el celibato en el sacerdocio. Entonces le dije a ella, después ya estar comprometido, le dije, vamos, antes de hacer el encuentro prematrimonial, le dije, vamos a hacer este retiro. Éramos parte de un grupo jóvenes, adultos o jóvenes profesionales, con 3 sacerdotes españoles y 2 hermanas que eran todos bilbistas. Y la reunión era cerca de la Universidad Católica en Washington. Entonces, todos felices fuimos a este retiro. Iba a ser en Virginia, en las montañas, muy romántico, había nevado. Entré agarrado la mano de ella, se me salía la baba, y a ella también, los dos usábamos paveros. Y ahí fue donde, el sábado en la noche, el sacerdote predicando sobre ser pescador de hombres. Nunca mencionó la palabra sacerdocio. Y tuve una experiencia que sentí fuerte a Jesús. Y tuve la convicción que me dijo algo por el estilo: deja todo y sígueme. Yo estaba en shock porque yo estaba enamorado. Y le dije, ¿todo? Me dijo, todo. Y pues, interiormente, ahora, yo estaba agarrando la mano de ella durante la charla, pero en un sentido ya no estaba consciente de ella. Estaba absorbido con la gracia de Dios. Wow. Y me dijo todo. No sabía qué decir. Y algo pasó en mi corazón que me cambió el corazón. Entré enamorado, pensando casarme, planeando nuestra luna de miel, y salí de ahí con mi norte, mi vista, mi percepción totalmente absorbida con el sacerdocio. Wow. Pero mi reacción inicial
no era feliz, no estaba feliz. Y yo me acuerdo, después de dejarla ahí, ella notó un cambio en mí en ese fin de semana, el resto del retiro. Me dijo, ¿estás bien? Dije, sí, estoy bien. Y claro, eventualmente eso no se fue. Yo traté de correr del asunto, cambiarle la idea a Jesús, que no trabaja. Y esto va mucho en acuerdo con Isaías 55, 8 y 9. Mis ideas no son las de ustedes, ni mi manera de pensar de ustedes, mi manera de actuar. Y era un shock. Pregunto, ¿en qué forma y cómo quisiste intentar cambiarle la idea a Jesús? Inicialmente tratar de no pensar en esto mucho tiempo, pero me perseguía. Wow. Era como chicle, cuando uno pisa el chicle y no se levanta. Yo trataba de hacerme que no lo pensaba y traté de fingir que seguía enamorado, pero mi corazón había estado cambiado, verdaderamente. Y ella lo notó. Ella lo notó y me decía menudamente, ¿qué te pasa? Y un día hasta me dijo, desde ese retiro, tú eres diferente. Dijo, es otra chica, y yo por esto pensé, ya quisieras. No era otra chica. Y dije, no. Y me puse a llorar y le dije, desde ese retiro no puedo quitarme la idea de ser sacerdote. Y caímos en los brazos de uno al otro llorando, abrazándonos llorando. Fue algo muy duro porque ella es una chica tan buena y no quería hacerla sufrir. Yo sabía que por un lado, si yo terminaba con ella, le iba a romper el corazón. Pero también sabía que no podía casarme con ella para no romperle el corazón. Y eventualmente, hasta como hicimos acá, hasta en la sopa tenía la idea. ¿Ya? Me perseguía. Y un día me acuerdo, saliendo de mi cama, me arrodillé y le dije a Jesús, soy tuyo, ya no voy a tratar de correr de esto. Y el momento que dije eso, entró en mí una paz extraordinaria. Es como si una guerra había parado. Él consiguió la respuesta que estaba buscando. Obviamente ya mirando atrás, ya soy sacerdote, 33 años, hice la decisión correcta y no lo cambiaría por nada. Bello. Sí, y entonces también vemos confirmado, yo mirando tu sacerdocio ya de muchos años y viendo el fruto, uno se da cuenta acertado ya, y como ese joven Philip que estaba siendo perseguido no era algo psicológico, era Dios realmente. Y solo el que ha tenido la llamada lo entiende. Porque una cosa es que hablas con alguien, otra cosa es que esta persona sea invisible y te habla por dentro y te persigue por dentro. Esa es otra realidad. Es verdad. Y solo lo entiende el que lo ha vivido. Así es. ¿No? Así es. Muy cierto. Y entonces, esta hermana, cuando tú dijiste al Señor, ok, soy tuyo, lo voy a hacer, ¿le comunicaste a ella? ¿Cómo fue esa parte? No, eventualmente, obviamente, tuve la conversación, fue especialmente cuando ella me dijo, desde ese retiro tú eres diferente. Y me preguntó si era otra chica. Y me puse a llorar y claro, le dije que no. Y ahí le conté todo. Le dije, no entiendo. Le dije, yo no quería esto. Y es verdad. Pero es totalmente de acuerdo con con el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y 16. No fuiste tú que me escogiste. No fueron ustedes que me escogieron. Fui yo que los escogí a ustedes. ¿Ya? Y eso lo has vivido en carne propia, porque tú habías escogido, pensando que es Dios, matrimonio. Sí. Y todo iba en esa dirección, porque en una relación casta, en una relación de Dios, una relación, tenemos mucha paz, era feliz, éramos muy contentos. ¿Ya? Wow. Pero comparado a ese sacerdocio, el sacerdocio no es nada, no hay comparación. Muy bien. Y ahora mirando atrás, sinceramente, yo creo que fui creado para amar a más personas. Y yo pensé que no íbamos a tener familia
o que iba a ser siendo sacerdote. Tengo una familia de hijos espirituales, hombres y mujeres, mundialmente. Amén. Amén. Y mi esposo Jesús es lo mejor. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Sí. Y Padre, entonces, antes de seguir otra cosa, hay un joven quizás que está preguntándose, ¿soy o no soy? Siento que Dios me está quizás invitando. Estoy como on the fence, como dicen en inglés. No sé si decidir o no. ¿Qué palabra le tendrías para ese joven o ese hombre? Yo diría que después de muchos años uno se da cuenta que de verdad solamente la voluntad de Dios nos hace feliz. Y fuimos creados con un propósito. Un propósito único. Que tú no lo puedes hacer por mí y yo no lo puedo hacer por ti, o nadie puede hacerlo por mí, ¿ya? Y Dios, con todas nuestras luces y sombras de nuestra personalidad, Dios escogió poner este rompecabezas interesante de cada uno de nosotros, este misterio, para un propósito. Y hasta que no llegamos a discernir, porque no solamente es hacer lo que yo quiero, no, es un llamado, sea el matrimonio, sea a vivir como soltero o soltera, o la vida religiosa, o como sacerdote, o casado. Es un llamado, ¿ya? Y la persona con quién, ¿ya? Entonces, hasta que uno no tiene, y antes de eso, tiene que haber ese enamoramiento con el Señor. Yo le diría a esa joven, a esa persona, tienes que enamorarte de Jesús. Tienes que enamorarte de Jesús y saber que tú eres la perla de sus ojos. Y una vez que tú sabes que eres la perla de sus ojos, tú vas a hacer lo que quieras, porque quieres agradarle a Dios. Y también si quiero ir al cielo, Mateo 7:21 lo dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al cielo, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces la voluntad no solamente es para ir al cielo, pero de verdad caes en cuenta quién eres de verdad. ¿Y quién es Él? ¿Ya? Y Dios, ¿cómo te puedo decir? Y la voluntad de Dios siempre es difícil. Nunca es fácil. ¿Ya? Porque tenemos que estar convertidos hasta ¿ya? En el proceso, como una pareja. Para ser felices tienes que estar convertido y seguir convirtiéndote y tomar eso en serio. Y los que se convierten son los más felices. Porque aprendes a amar poco a poco. Entonces hemos sido creados para un propósito, Sí. hacer la voluntad del Padre. Así es. Y nada, esa es una cosa. Y segundo, nada hace feliz como hacer la voluntad del Padre. Así es. Y tercero, no es fácil. Nunca es fácil, ¿no? Y por ahí yo veo como a veces uno escoge lo que uno quiere pensando que va a escapar ciertos sufrimientos o escapar esto o lo otro, pero realmente no hay escape de lo difícil. ¿Y qué me puedes...? Bueno, yo diría, cuando era seminarista, lo que más temía era sentirme solo. Y siempre sentirme solo. Ese era tu temor. Sí. Si soy sacerdote y no tengo una mujer, voy a sentirme solo. Y la verdad es que nunca me siento solo. Gloria a Dios. ¿Ya? Wow. Y claro, hay una razón por eso. Y segundo, yo diría de los 33 años, más de 33 años de mi como sacerdote, un mes, literalmente, me he sentido solo. Un mes. Cuando comencé en la misión de Waimama, en Florida, que fue mi primera experiencia viviendo dentro de los más pobres de los pobres, los migrantes mexicanos. El primer mes fue dificilísimo porque fue una zona muy difícil, muy conflictiva, era zona de drogas. Entonces el primer mes me sentí muy solo. Pero lo lindo que escogí, no comprar un televisor. Más bien entrar más en mi vida de oración. Y eso fue la respuesta. Y eso es la respuesta a la soledad. Porque como nosotros sabemos que Dios tiene en todos nosotros, lo dice Eclesiastes 3:11, Dios ha puesto en el corazón del hombre la idea de lo infinito. Y solamente Él puede llenar lo más íntimo
de nuestro ser donde encuentro mi más satisfacción y gozo y paz. Y solo con Él puedo encontrarme ahí. Y cuando ya lo encuentro a Él conmigo y yo con Él, y a veces es más, estoy más consciente de Él, y a veces más de mí, o a veces nosotros, en esa parte, en el silencio, delante del Santísimo, nunca vas a sentir. Yo nunca me siento solo. Y lo digo, es una gracia, lo reconozco. Y de alguna forma, escuchándote bien, la soledad también que uno puede experimentar realmente es un hambre más para Dios. Sí. Y entonces la oración es la respuesta a llenar eso de uno, ¿no? Sí, uno quiere compañía, pero lo que uno no sabe es que lo único que lo llena es el silencio. Porque el silencio tiene un rostro. El silencio es el lenguaje de amor de Dios. Wow. Qué lindo. No sé, tú has contado, creo, una historia donde alguien fue secuestrado o algo Bueno. pero hay uno donde tú dices de que como que el silencio Sí. se volvió alguien. Sí. Este era un joven, fue un joven salvadoreño, Ajá. que rezamos por él, mi hermano y yo, siendo entrevistados en un programa de la mañana por televisión en El Salvador. Fuimos a hacer ministerio ahí. Y el joven era, creo que, hijo de un político. No me acuerdo su nombre exactamente, pero todo el mundo usaba, era un lazo, no sé si era rosado o qué, como unido, rezando por este muchacho. Y esa noche lo soltaron. Pero él cuenta en su entrevista, en ese entonces, que al comienzo el silencio era inaguantable. Y después lo empezó a aguantar, después soportar, y después se volvió su amigo, se volvió alguien. Sí. Y creo que eso es algo que todo el mundo, porque yo conozco personas casadas, ya con su esposo en la cama, después de haber celebrado el lindo, sagrado acto conyugal, sintiéndose solo. Entonces, exactamente estar casado o estar en un grupo de personas no es la respuesta a la soledad. Pues tú puedes estar con personas que no te sientes conectado con ellos y sentirte muy solo. Amén. Y quizás como humano nuestro error es buscar en otra cosa llenar ese vacío. Y no lo llena. Y no lo llena. Porque es creado por Dios. Amén. Con propósito divino. Y resaltar ahí para los que escuchan y ven Eclesiastes 3:11. Ahí está, ¿no? Que Dios ha puesto en el corazón del hombre lo infinito. Sí. ¿Y cómo será la creatividad de Dios? Y que lo infinito tiene espacio para entrar en nosotros. Y Él crea el espacio. ¿Ya? Lo infinito, estamos hablando de lo que ocupa todo el universo y es tan delicado que no estamos destruidos en el proceso, aniquilados. Pero lo hace con tal delicadeza a tal punto que a veces ni sabemos que está ahí. Wow. Amén. No, Él es un amante. Él es lo mejor. Amén. Él es lo mejor. Y Padre, has dicho también algo importante para una persona pensando en vocación o la vida, como pedirle a Dios, como me dijiste a mí cuando estábamos en la experiencia hace años atrás, dile al Señor, necesito que me quieras. Así es. Necesitamos sí o sí experimentar el amor de Dios sobre todo, porque hasta la vocación uno puede decir, tengo que hacer tal cosa y lo siento como una carga, como algo otra cosa que me pide. Mis papás toda la vida me decían que tenía que hacer así, ahora Dios igual me está diciendo que tengo que así, y hasta puedo malinterpretar la vocación. Entonces lo esencial es tener una experiencia de amor, que Dios te ame, que sientes, que percibas, y ese amor entonces hace que tú quieres hacer lo que sea para Él. Sí. Es lo que te estoy entendiendo. Sí, y después tener ese encuentro y diálogo y relación con Él, que ambos corazones están conmovidos. Él me mueve mi corazón, Él me dice algo que me mueve mi corazón,
Y yo le digo cosas que le mueven su corazón. Pero es un proceso que tengo que aprender a amarlo. Porque Él tiene sed para cada uno de nosotros. Una forma. Wow. Él quiere crear un lenguaje de amor. Wow. Y Él tiene una sed. Wow. ¿Ya? Él tiene, como decía el arzobispo Luis Martínez, el director espiritual de Conchita Cabrera, Armida, decía, Él tiene una divina obsesión por nosotros. Wow. Y dentro de esa divina obsesión, Él quiere mostrarnos cómo quiere que nosotros aprendamos a amarlo. Profundo, Padre. Entonces, resaltando, y eso para que se me quede a mí también, conmovido. Esa es la palabra. Ambos corazones movidos. Ambos juntos. Corazones movidos. Sí. Conmovidos. Sí. Tener diálogos, encuentros, tiempo con Él y Él con nosotros, que nuestros corazones están tocados. ¿Ya? Entonces, Él me dice que me ama, pero yo también le digo que le amo. Sí. Pero Él quiere enseñarme cómo Él quiere que yo se lo diga. Wow. Qué lindo. Y eso toma mucho tiempo aprender eso. Al comienzo tratamos, pero es una relación tan única que eventualmente, oye, es en serio que su presencia es realidad por excelencia en el Santísimo. Y Él me espera y me mira y tiene ojos, tiene rostro, tiene expresión, tiene sentido de humor. Es una persona divina. ¿Ya? Y después eventualmente Él dice, quiero que conozcas a mi familia. Y nos presenta al Padre. ¿Ya? Todo a través del Espíritu Santo. Y también tú has dicho, Padre, en algún momento que Él, o sea, Él quiere ser amado por ti, porque nadie en el mundo le ama como tú. Sí. Es como si nuestro corazón tuviese un sabor. Y como Él tiene un paladar infinito y como es Dios, entonces su paladar es infinito, su hambre. Entonces, y cuando amas, quieres más amor. No quieres un beso, quieres millones de besos. ¿Ya? No quieres una vez escuchar te quiero, pero todo el tiempo. Entonces, eso es lo que he aprendido. Porque al comienzo esto ha ido poco a poco, obviamente. Uno no lo sabía cuando recién comenzó mi tiempo en el seminario, por ejemplo. Ya, bueno, hay tanto para preguntarte, Padre, y porque de todo hay para preguntarte. A ver, no sé dónde ir. ¿Por qué no? Bueno, quizás seguimos la cronología. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el seminario. Me acuerdo cuando recién llegué, mi tía Tula me dijo, cuando llegues al seminario, deja tus maletas afuera y entra al seminario y pregúntales dónde está en la capilla. Pero deja tus maletas afuera. Y quiero que le digas al Señor, si yo voy a ser un santo sacerdote, no me dejes que me vaya. Pero si no voy a ser un santo sacerdote, sácame a patadas. Wow. Y así fue. Wow. Y después regresé, saqué mis maletas y me mostraron mi cuarto. Wow. ¿Ya? Wow. ¿Y cómo reaccionaron la gente? ¿Dijeron dónde? No, me dijeron. Okay, la persona que estaba, la recepcionista, me mostró. Okay. Y en el seminario, ahí comenzó tu oración. ¿Cómo tu vida de oración más profunda? Claro, ahí comencé orando 1 hora, después lo aumenté, me pidió 1:30, después me pidió más, 2 horas, después me pidió más. Y más, porque él está obsesionado con nosotros. Y lo que a mí me chocaba en ese entonces y me preocupaba, pero un día tiene 24 horas y si me está pidiendo más tiempo, tengo que estudiar. Y yo y más tenía que vivir una vida, hacía ejercicios. Entonces ejercicios, estudio, clases, la vida del seminario, apostolado. Me estás pidiendo más tiempo. Pero yo sabía,
Fue una gracia, recibí la convicción, tenía la convicción que el sacerdote primero era un hombre de oración y tenía que ser un hombre de oración. Ya, eso era el primer llamado al sacerdocio, estar con Jesús. Y eso lo dice el Evangelio. Amén, ¿Ya? amén. Entonces, el estar con Él era lo más importante. Más importante que los estudios, más importante que todo. Era el estar con Él. Y eso me hace resaltar, no sé si es Marcos 3 o 4, Sí. donde él justo dice, escogió lo 12. que él quiso Sí. para estar con él, ¿verdad? Sí. Y después, Así es. no lo otro. Así es. ¿Y cómo fue los estudios en sí? ¿Tenías miedo o cómo era eso? Terror. Terror. Yo no era exactamente muy estudioso cuando entré al seminario. Aunque sabía que tenía que estudiar, no podía ser como lo que había sido en la universidad. Que y eso es que ahí me apliqué, estudiaba. Pero el seminario tenía que ser mucho más fuerte, para mí, por lo menos. Fue mucho más difícil. Y al comienzo yo pensaba, bueno, me quedo hasta que me voten. Mi primer semestre, lo que se llama promedio, era 1.5. Wow. No, el primer, no semestre, el midterm. Ajá. Sí. ¿Y te preocupaste? Claro, yo estaba estudiando. Wow. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios me dio la gracia, obviamente, y terminé sacando hasta mejores notas que mi hermano. Wow. ¿Ya? Pero a mí yo tuve que trabajar fuerte. Yo tuve que chancar, como dicen acá. Pero siempre sabiendo que eso no era lo más importante. Amén. No era lo más importante. Sí. Más que yo veo que formó especialmente esa parte de oración en ti. Esa dependencia en él, en la oración y eso parece que fue lo que él... Y tú lo has dicho muy bien. Dios tiene que crear en todos. Seas casado, seas soltero, sacerdote, religioso, religiosa. Total dependencia. Y no solamente total dependencia significa lo que dice tan lindo la oración de Santa Teresa de Ávila. Solo Dios basta. Porque cuando Él llama, Él tiene que debilitarnos. Y eso no nos gusta a los hombres. ¿Ya? Y empieza a quitarnos todas las maneras que busco o creo que soy suficiente, autosuficiente, y Dios empieza a mover el piso de nuestra vida, ¿ya? El suelo, y ahí empiezan a venirse abajo todas nuestras falsas inventos de crearnos autosuficientes o creer que si yo nomás me aplico voy a predicar, si nomás me aplico voy a hacer esto. Eso no es. Claro. Y lo sorprendente es que podemos confundir cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Como predicar, como ser buen sacerdote, como ser religioso, religiosa. Y eso se vuelve como my golden egg, como dicen en español, en inglés, mi... ¿Tú crees que claro? Yo me acuerdo, me encanta decir esto, después de 3 años, yo sabía, ya no tenía más buenas ideas para ser buen sacerdote. Entonces nomás le entregué más tiempo a oración. Mira. ¿Ya? Y esa ha sido... Porque el sacerdote de verdad nosotros, eso toma mucho tiempo también saber. Y San Pablo lo dice tan lindo. Gálatas 2:20, ya no soy yo que vivo, pero Cristo que vive en mí. El sacerdote poco a poco tiene que ser Jesús. Y Él comparte eso con nosotros. ¿Ya? Y lo vive dentro de nosotros. Pero eso toma tiempo. Tienes que estar disminuido de ego y empobrecido para que Él tenga sitio para ser plenitud. Y me parece, escuchándote, Padre, y aprendiendo de ti, eso se hace tangible en mi vida, cuánto tiempo le doy en oración, ¿no? Y es como lo que dice Juan el Bautista, Él tiene que aumentar, yo tengo que disminuir. Y creo que una manifestación que eso está pasando es que estoy orando más, Sí. ¿verdad? Sí, tiene, sí. Y Él es celoso. Él no quiere un corazón dividido. Él quiere todo. ¿Cuánto? Todo. Y no sabemos lo que significa todo. Porque es mucho más de lo que creemos. Pero es lo único que nos va a hacer felices, de verdad. Amén.
Fuimos creados para empezar a vivir el cielo acá en la tierra. En toda vocación. Y para eso necesitas bastante Dios, que es el cielo. Amén. Claro, y creo que estar con Él, ¿no? Jesús dice algo como que la vida eterna es esta, que creas en Él, es como estando con Él, permanezcan en mí, Sí. ¿no? Y ahí comienza el cielo, estando con Él. Él es el cielo, ¿no? Sí. Sí. O sea, al comienzo, cuando uno está seminarista y es el sacerdocio, el enfoque es mi santidad. Quiero ser un santo sacerdote, quiero ser un sacerdote con fuego, predicar con fuego, apologista. And that's in the good cases. Y eso en los buenos casos, porque hay algunos que ni están ahí, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Claro. Pero él dice, no. Yo tengo que volverme el enfoque, ¿ya? Y tu óptica tiene que ser yo todo. Y eso no sabemos cómo llegar. Wow. ¿Ya? No sabemos cómo llegar hasta que él desarrolla eso. Es todo un proceso, obviamente, ha tomado muchos años. Sí. Y irónicamente, Padre, me parece como más soltamos lo que tú me estás diciendo, más soltamos, más efectivo nos volvemos en el sentido incluso, ¿no? Parece paradójico, ¿no? Porque uno piensa, yo tengo que hacer más, yo tengo que planificar más, yo tengo que hacer más, pero más te rindes a Él, más Él se vuelve el enfoque, la relación, lo que tú estás diciendo. Más que tu tiempo termina en su cancha, en su territorio, ¿ya? Mirándolo más a Él y mirándote menos a ti. Porque hasta nuestros pecados es solo para necesitarlo. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Porque Él podía hacernos santos así, Claro, si Él quiere. ¿Ya? Si Él quiere, lo podía hacer así. ¿Ya? Y lo paradójico es que nos volvemos, porque es como que, como tú has dicho, a veces ves que tú estás como espectador, Él está obrando, Él está haciendo, tú estás ahí, pero Él es el que está haciendo. Y eso se vuelve más obvio poco a poco. ¿Ya? ¿Y cómo dirías tú? Yo creo que hay una palabra que tú dices que me parece que va a ser la respuesta, no sé. Pero mi pregunta sería, ¿cómo llegar ahí más rápido, entre comillas? ¿No? Tenemos que ser prácticos. Sí, dámelo más en 2 minutos. No, mira. Obviamente para cada persona es diferente. Porque Él está escribiendo la historia, el misterio de nuestra vida. Y lo único que importa, y lo único que me importa, que al final Él reciba todo el aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! Porque yo soy un desastre. Yo soy un nada. Para darte esta idea, una vez, bueno, esto no lo publico, pero bueno, lo voy a decir ahorita. Yo siempre le pido a Dios en mis retiros desaparecer. Porque yo sé que de verdad, y lo sé de verdad, no me necesitan a mí, necesitan a Jesús. Ahora, ¿qué implica eso? A veces es el Padre, no sé qué. Y estaba predicando un retiro de sacerdotes en Estados Unidos, y en plena charla, es como si alguien me desenchufó, y no sabía ni una palabra más para decir. ¡Wow! Todo se volvió en blanco. ¡Wow! Pero yo te digo, no tenía ni un sonido para decir más. Madre. Entonces terminé con la señal de la cruz, obviamente interiormente agarrándome la cabeza, me sentía totalmente avergonzado. Wow. Y cuando voy a orar en la mañana, le dije al Padre, papá, ¿qué pasó? Y escuché esto clarito, ¿de verdad crees que te necesito? Wow. Y pues me dijo, yo le dije, tú sabes que siempre pido desaparecer. Y me dijo así, eso es lo que pasó. A tal punto desapareciste que no sabías ni qué más decir. Eras totalmente nada. Ahora, fue una experiencia muy obviamente necesaria,
pero puso las cosas claras. Como tú sabes, él no entra en vainas. Él habla y hay momentos que él tiene que hablar bien claro. Y una cosa es que te lo diga, otra cosa que lo vivas. ¿Ya? Y eso fue muy duro escuchar eso. Wow. ¿Ya? Entonces, es una combinación, es como cuando dice el Salmo 8, versículo 1, ¿quién es el hombre? ¿Quién somos nosotros para que te fijes en nosotros? ¿Quién somos? ¿Qué es el hombre? Nada. Pero de verdad, nada. Y si soy, es por él. Pero soy nada. Y toma tiempo caer en cuenta de qué implica nada para que él sea todo. ¿Ya? Cierto. Y, ok. Y a veces creo que ni nos damos cuenta nosotros, ¿no? Muy bien. No. Padre, a ver, cuéntanos también, entonces, bueno, una pregunta. ¿Cómo, en el seminario, qué sentías fue el fruto de esa oración? ¿Tenías preocupación? Si oro más, tengo menos tiempo para estudiar. Quizás mi vocación es estudiar, ¿verdad? Soy seminarista, pero ¿qué fue el fruto y qué fue el efecto en tu corazón o el fruto de orar más, de darle más tiempo, sientes tú? Bueno, perdón. ¿Está bien? No hay problema. Pero eventualmente, obviamente, el tiempo de oración empezó Dios a invadirme. Y me pidió ahí ir a Lourdes. Sí, Cuéntanos eso. Eso pasó el segundo año del seminario. Ok. Ya. Y acá es, para darle un trailer, en Lourdes, segundo año de seminario, Sí, sí. Dios te regaló el don de sanación. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, yo estaba meditando en Juan 21, Ya. 15 a 19, cuando Jesús le dice a Pedro 3 veces si lo quiere, después le dice, sígueme. Y esas palabras resaltaron. Y le dije, ¿qué significa? ¿Por qué esta palabra sígueme? Dijo, sígueme a Lourdes. Entonces se lo dije a mi director espiritual y él me dijo, bueno, le dije, no sé cómo vas a ir a Lourdes. Ponlo en sus manos. Y para hacer una historia larga, corta, una semana antes que saliese un peregrinaje a Lourdes, me llegó un sobre con 2 boletos, 2 pasajes, con una notita para mi hijo Felipe, Wow. con todo mi amor, Jesús. Wow. Y ahí fue, no tuve que tomar los exámenes en el medio del semestre que se llaman, ¿cómo le dicen? Parciales. ¿Ya? No, que fui el único caso en toda la historia del seminario recibió el seminarista permiso de no tomar los parciales. No pasa eso normalmente. Y más mis notas no eran exactamente lo más... estaba luchando y sudando, pero... Y con eso el rector me dijo, sí, entonces fui. Y fue en Lourdes donde recibí el llamado para el carisma de sanación, pero más importante es fundar la comunidad. ¿Cómo fue? Bueno, Lourdes fue muy impresionante. Tuve mi primer encuentro con María cuando recién llegué. Me dijo, hijo mío, ven a mis pies. Y me puse a llorar a mares, fue muy lindo. Se volvió ya muy real ahí. Y la noche antes de regresar al seminario a Estados Unidos para continuar mis estudios, era un peregrinaje de gente que vivía cerca del seminario y otra gente que vino de otras partes de Estados Unidos. Y fue ahí donde básicamente yo estaba, antes de recibir la comunión, yo no sabía qué iba a pasar. De repente me cae como fuego del cielo. Yo estaba absorbido, ni sabía casi que estaba en Lourdes ya. Era solo Dios. Y escuché estas palabras: hijo mío, sana a mis hijos inválidos, que yo soy el don de sanación en ti. Y al mismo tiempo llegó la llamada al sacerdocio, al fundar la comunidad. En ese momento. Sí.
¿Y eso fue también una voz en tu corazón que escuchaste o un pensamiento? ¿Cómo fue esa parte? Fue impuesto en mí. No sé si fue una voz, la parte del seminario, de fundar la comunidad, pero fue algo que fue como si fuese un sello. Yo siempre quise ser capuchino, franciscano. Y de ahí, esto y sabía que era para fundar una comunidad dedicada para vivir como familia, hombres, mujeres, y para vivir como familia, y misioneros de sanación. Todo ahí. Para sanar la familia. Wow. Sí. Pero lo sabía. Wow. Fue infuso. Esa es la mejor manera de decirlo. Wow. Yeah. Wow. Eso es profundo. Entonces, el tiempo de oración dio el espacio para que Dios invade, para que Él hable, para que Él trate conmigo a lo más íntimo. Es lo que hace el tiempo de oración. Como que prepara el camino. Sí, sí. Y da el espacio para que pueda visitar, para que Él pueda rodearnos, para que Él pueda penetrarnos. Wow. Y Padre, sinceramente me hace pensar en San Ignacio de Loyola, porque él recibió mucho en Manresa, donde él estuvo, y como que recibió algo infuso ahí. Y cuando él hace los jesuitas, siempre dicen que le preguntaban, ¿y dónde sacaste esto? Esta parte. Y él decía, esto lo aprendí en Manresa. Esa era su respuesta siempre. Sí. Y de alguna manera algo muy semejante aquí, como que infuso en un momento con fundar una comunidad, hombres y mujeres y misioneros de sanación, ahí en una. Sí. Y de alguna manera también asemeja como tu llamado al sacerdocio, que en un momento también, o sea, estabas agarrado la mano y esta idea que ya no te dejó. Y porque de alguna manera quizás tú quisiste resistir esa palabra, porque de alguna manera dijiste quizás es mi pensamiento, y fue, a ver, yo te voy adelantando la historia, pero tu director espiritual que te dijo... Yo no traté el tema con él. Ajá. Lo evité como la plaga. Yo quería ser capuchino. Y él fue el que me lo dijo. ¿Tú crees que Dios te va a pedir un día fundar una comunidad dedicada a la familia y vivir como familias para sanar la familia de sacerdotes, hermanos y hermanas, y sean misioneros para sanar? Y yo me quedé estupefacto y dije, ¿cómo sabe? Yo nunca le dije. Entonces, pero claro, cuando él me dijo eso, ni eso me convenció. No es que no convenció que estaba pasando dentro de mí. Para que yo diga fiat, sí, a esto. Eso tomó años. Imagínate. Wow. Para rendirme. Sí. Yo quería ser franciscano, capuchino. Mira. De alguna manera pasó con el sacerdocio así, porque él te habló, te pidió, pero tú quisiste seguir resistiéndolo un poco y seguir amando a Gloria, seguir como que no, esto no, hasta que finalmente te rendiste, ¿no? Y te invadió paz, ¿no? Y ahora con esto, ¿en qué momento te rendiste a esa idea o ese llamado? Hice una experiencia con los misioneros de caridad. En ese entonces tenía una casa en South Bronx, en Nueva York. Y viví 2 semanas con los misioneros de caridad, la comunidad Madre Teresa de Calcuta, los sacerdotes. Y ellos me dijeron, tú tienes lo que es necesario para ser un misionero de caridad. Y dije, queremos invitarte a ingresar. Wow. Si tú quieres. Wow. Pero durante esas 2 semanas... ¿Tú tienes qué, dijeron? Tú tienes lo que buscamos para ser misionero de caridad. Está en ti. Wow, ok. Pero lo que ellos no sabían que todo el tiempo yo estaba luchando con esta idea, porque ahí ya se volvió ya Jesús no estaba jugando. Estaba ya esta idea de fundar la comunidad ya me enloquecía durante esas 2 semanas. Cada minuto lo tenía acá como un espadradrapo. ¿Ya? Entonces, en un momento levanté las manos
Le dije, sí, adiós. Wow, wow. Padre, y qué interesante eso, ¿no? Que quizás si él no hubiera hecho eso, si él no hubiera aumentado el volumen, ¿no? Quizás hubieras dicho sí a eso, porque como un ser humano, también este es un grupo que me acepta, es un grupo que me dice te queremos. De alguna manera, niveles humanos es como que ahí uno busca a veces la aprobación, el pertenecer a... Y mira, ellos quieren que yo venga y es bonito y todo. Y qué significant, qué significativo que él aumentó el volumen en ese momento. Y ya para que tú puedas... Es otra confirmación que esto es de Dios, que esta comunidad es de Dios. Sí. ¿No? Y él quería asegurarse que tú... No, y vieron muchas confirmaciones. Y otro que es una confirmación, cuéntanos, Padre, o sea, que un obispo te acepte es una locura, de alguna manera, hablando de nivel humano, ¿verdad? Porque era seminarista. Ajá. Y ya mi director espiritual me dijo, ahora tenemos que buscar un obispo que te tome en serio, que no era fácil, no era sacerdote, y que no me iba a creer un loco. Entonces, en ese entonces ya había recibido permiso por mi diócesis de dar retiros, si me invitaban como seminarista. Que eso, hasta eso no es común. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Quién te había aceptado para eso? El obispo local. No, el obispo local me dio, bueno, tuve permiso de mi diócesis, en ese entonces de la arquidiócesis de Washington, si me invitaban a dar un retiro. Entonces fui y me invitó un grupito de mujeres en Florida. Y cuando voy a visitar y voy a retiro un fin de semana, escucho mi tiempo de oración acá donde quiero que comience la comunidad. Wow. Ahora, yo no sabía ni quién era el obispo. Yo nunca quise ir a Florida. Wow. ¿Sabes? Reflexionando, mirando atrás, creo que lo más importante es lo que nos trae seguridad, es que estemos, esta idea es de Dios, o creer y moverme bajo ese impulso. No es mi idea, no es mi conocimiento, no es nada, es el que de dónde nació esto, no vino de mí. Y yo no, menos mal que no vino de mí. Yo no sabía ni qué hacer, como, ni el primer paso. Entonces, Padre, ¿qué estás diciendo? Lo que yo te escucho decir es que lo que nos ayuda a mover, o lo más importante, es movernos creyendo, esto es lo que Dios me está pidiendo, Sí. ¿verdad? Sí. ¿No? Y hay cosas específicas que Él hace para convencernos de eso. Como tú sabes, en discernimientos, en Ignacio Loyola, ¿a dónde está Dios? En esto está Dios. Acá no está Dios en esto. Acá sí está Dios. Y dejarnos mover por eso. Y eso da seguridad, felicidad. ¿Qué da, Padre, eso? Seguridad y también valentía. Porque el impulso no es de uno. Valentía. Y cuando las cosas se ponen duras, ahí sabes, esto no fue cosa mía. Yo no, más bien traté de evitarlo como la plaga. Padre, antes que se nos escape, también lo de la sanación. Entonces también recibiste, dice, yo soy el don de sanación en ti. ¿Qué pasó? Bueno, empezó cuando recibí el seminario, había un muchacho que se había roto la pierna, estaba caminando con muletas y tuve un deseo fuerte de orar y se sanó totalmente. Wow. ¿Ya? Wow. Ahí mismo. Sí, se quitó las muletas. Wow. Tenía como un tipo de yeso que era provincial, como antes que te pongan el yeso más duro. Tenían uno que nomás lo pones provisional. Y se lo quitó y empezó a caminar como si nada. Wow. Sí. Mira. Y cosas así empezaron a pasar. Pero lo que más creo que el carisma es que los que están inválidos son más los que están inválidos en el corazón.
por su falta de relación con papá y mamá, por sus heridas. Y entran a su vocación o a la vida adulto cojeando. Ya, eso lo sabemos nosotros. Y Padre, quitamos a 50 minutos a ver si antes que se nos va el tiempo, ¿cómo fue entonces esa parte de buscar un obispo? Tu director espiritual dijo, hasta ahora tenemos de la historia, tu director espiritual es el que te sorprendió y te dijo, ¿quieres quizás fundar una comunidad? Ahora hay que encontrar un obispo. Y otra parte de la historia es que cuando fuiste a la Florida, tú tuviste un retiro. Una experiencia interior y también. una experiencia que te dio. Acá es donde quiero que comiences. Entonces, ahora, ¿cómo fue? Entonces, yo no sabía ni quién era el obispo. Y me dijeron su nombre. Regresé, le conté a mi director espiritual. El director espiritual que me confirmó esto sin que yo se lo dijese no era el mismo. Eso fue en los primeros años estudiando filosofía. Okay. El teologado fue otro director espiritual. Okay. Pero él estaba muy abierto. Okay. Entonces, cuando me dieron su nombre, lo llamé. Obviamente me lo confirmó mi director espiritual. Me dijo, sí, llámalo, pide una cita con él. Entonces yo me acuerdo, yo entré a hablar con este obispo que no me conocía nada. Yo temblaba y le dije, Monseñor, le dije, estoy muy nervioso con lo que le voy a hablar. ¿No quieres un poquito de café? Le dije, gracias. Y hablamos 3 horas. Y mi última pregunta le pregunté, la última que le hice, sin conocerme, ¿me ordenarías como sacerdote y me dejarías fundar la comunidad en tu diócesis? Y me dijo, sí. Wow. Y la boca se me quedó abierta, no lo podía creer. Y me dijo, y lo que tú le debes a tu diócesis, que era creo que 60, 70 mil dólares, 60 mil dólares, nosotros lo pagamos. Wow. Wow. Y me recibió. Pues siempre te tienen una parroquia para evaluarte, si eres normal. No, me recibió. Wow. Fue un movimiento, creo que de gracia a Dios. Amén. Son muchas señales tangibles, estos Dios, porque no suele pasar así. No. Sí. Amén. Bueno, creo que vamos a tener que concluir esta sección, pero gracias, Padre, y no se preocupen, vamos a hacer otras entrevistas. Sé que la primera les gustó bastante, no hubo bastante que lo vieron, pero vamos a continuar y en la próxima seguiremos con la historia del Padre. Gracias, Padre, gracias por compartir con nosotros. Vamos a decir juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios los bendiga grandemente a todos los que están viendo esto y que se cumpla el sueño de Dios en sus vidas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Okay.